Muy buenas gente, bienvenidos. Hoy voy a hablar de limitaciones. Es un tema muy controvertido, o sea que vamos allá. Limitaciones significa cuando por ciertos patrones de juego o ganancias o varias razones de ese tipo nos limitan nuestra cuenta a una apuesta máxima que es de muy pocos euros. Y esto pasa con mucha más frecuencia de lo que se cree y voy a explicar completamente cómo funciona esto. Ok, primero de todo empecemos que los términos y condiciones cuando abrimos una cuenta nos dice que son para jugadores recreacionales, que no están permitidas técnicas como el arbitraje, etcétera, etcétera. Entonces ya nos obligan a ceñirnos a esto. Entonces, mucha gente se preguntará ¿por qué? ¿Por qué sucede todo esto? Pues os voy a decir, porque no saben tanto, no, son empresas de entretenimiento, como ya he comentado en otros vídeos, no son empresas como la bolsa, oferta y demanda, todo esto es algo mucho más sencillo. Generalmente en las casas nos encontramos un gran departamento de marketing para darse a conocer y un gran departamento de fraude para evitar, pues eso, el fraude, porque tienen muchos problemas con eso, porque en realidad no se saben defender también. Entonces, ¿qué sucede? Que en la mayoría de las empresas ni siquiera hay ni una persona que de verdad sepa sobre apuestas de verdad, me quiero decir, sobre trading, sobre cuotas, sobre value, todas estas cosas. Hay muchas realmente que no hay ni una sola persona y aunque lo normal, por supuesto, es que haya unas pocas personas en la empresa que lo entiendan, pero solo unas pocas, o sea, será un porcentaje muy pequeño comparado con el resto de la empresa. Entonces, así es como las limitaciones ocurren. Lo hacen para defenderse, su modelo de negocio son jugadores recreativos, gente que va ahí a perder, digamos que es un modelo de negocio un poco, bueno, prefiero no decir nada sobre eso. Pero bueno, vamos a lo que ocurre después de que nos limitan. Si todas nos limitan, ¿qué sucede? Hay muchos países, como pueda ser el mío, donde yo nací, en España, que sucede que en otro previo vídeo ya expliqué las dos grandes casas de apuestas, los dos grandes tipos, que son las tradicionales, las asiáticas. ¿Y qué sucede? Hay muchos países ahora mismo donde las asiáticas no tienen licencia. Por los requerimientos de los sistemas de licencia, no tienen licencia. Entonces, ¿qué ocurre? Que todas las casas disponibles en esos países son casas donde nos limitan. Entonces, ¿qué pasa? Que si somos ganadores, ganamos en una, nos limitan, en otra, nos limitan, en otra, nos limitan, todo así y al final nos limitan de todas. Y a mí me parece muy gracioso porque yo hablo mucho de juego seguro, pero juego seguro de verdad. No como el juego seguro en el que hablan muchos gobiernos. Es el juego seguro, sí, seguro que pierdes, porque cuando hagas algún beneficio te van a expulsar de todas y ya está. Entonces, ¿así que hacen? Así lo que hacen es expulsar a los jugadores al mercado negro, donde pueden seguir apostando y de verdad pueden tener beneficios. La verdad es que es una situación bastante mala que, porque los gobiernos intentan mantener sus monopolios, lo cual es una práctica obviamente ilegal, está dando cabo a todo esto. Incluso partidos amañados, por ejemplo. ¿Por qué ocurre eso? Porque hay un gran mercado negro por culpa de este tipo de prácticas, un mercado negro y opaco donde se colocan todo apuestas para partidos amañados. Si el mercado fuera competitivo y transparente, entonces se podrían ver las apuestas. Pero como hay muchas prácticas monopolistas, el sistema de licencias abusivo, impuestos por encima de otro tipo de actividades, pues entonces esto es lo que ocurre. Entonces esta es la situación con las limitaciones. Ahora os voy a decir qué podéis hacer para evitarlas. Os digo que, porque he visto en muchos sitios ya durante todos estos años los consejos que la gente da para limitarlas. Realmente no hay nada seguro. ¿Por qué? Porque cada casa trabaja de una manera y cada trader, muchas veces son traders, digamos, el humano, muchas veces no es algo que sea algorítmico, muchas veces es el humano el que nos limita. Entonces, claro, cada persona es distinta, cada casa es distinta, cada casa tiene una filosofía, entonces no hay reglas fijas para esto. O sea, que os voy a explicar unas reglas y os voy a explicar el por qué, porque yo veo mucha gente que dice cómo hacer las cosas, pero nadie dice el por qué. ¿Por qué? Porque simplemente es información copiada de pegada, y ahora os voy a explicar. Por ejemplo, el empezar suave. Empezar suave, ¿a qué me refiero? Empezar con ligas grandes y cosas así, combinadas, con tamaño de apuestas muy pequeñas, ya que os digo que yo no recomiendo este tipo de estilo de apuestas. ¿Y esto por qué es? Los porqués es lo que vamos a aprender aquí. Esto es porque si empezamos fuerte, ¿qué sucede? Si empezamos fuerte, la casa puede pensar
¿Qué estamos cometiendo fraude? ¿Por qué? Porque puede pensar que somos un jugador ya con experiencia que está usando una cuenta igual de un amigo, de un familiar o lo que sea, y entonces ya digamos que entra fuerte, que entra a ganar. Entonces lo mejor es que empecemos suave y así la casa piense que somos un jugador recreacional, normal, y esto nos ayudará. Luego, por ejemplo, colocar apuesta máxima y decimales. La apuesta máxima, el problema es que digamos que llama la atención y los decimales también llaman la atención. Entonces os recomendaría no colocar apuesta máxima, no enviar apuestas al trader, porque a veces nos dan la opción de enviar apuestas al trader, eso también llama la atención. Y si podéis colocar apuestas de menos de 3 cifras, intentad diversificar vuestras apuestas en varias casas si queréis colocar algo grande. Prácticas de este tipo son buenas para no llamar la atención. Los decimales lo mismo. Si por ejemplo tenemos un sistema de stake, un sistema para decidir el tamaño de nuestras apuestas, que sea demasiado preciso y que queremos que sea preciso, que está muy bien, pero el problema es que al haber muchos decimales y cantidades raras, ahí también llamaremos la atención porque parece un estilo más profesional de lo que parecería en este tipo de casas para recreacionales. Entonces yo aconsejo que se jueguen cantidades redondas. Luego, como os decía antes, el tener varias casas combinadas, es mejor tener varias casas para no machacar ninguna en concreto, y luego también es bueno meter apuestas por el medio, digamos, como combinadas y lo que os decía de partidos grandes y todo esto. Así, digamos que manipulamos un poco nuestras estadísticas en esa casa. Por ejemplo, os diría las apuestas de nuestros métodos que hemos creado o estemos creando, esas serían un tamaño de apuesta siempre algo mayor, pero especialmente menor debería ser las apuestas que juguemos por diversión, para así mejorar nuestros resultados. Que las apuestas, como sean combinadas y partidos grandes, todas estas cosas, un tamaño mucho menor y siempre mezclarlas con apuestas de más calidad y así nuestras cuentas pues nos durarán más tiempo. Luego, partidos calientes. Aquí partidos calientes, pues por ejemplo, esto pasa mucho con tipsters, lo que os decía, si todo el mundo apuesta a lo mismo, esto a las casas no les gusta. Entonces lo mejor es evitar partidos calientes, evitar todas estas cosas, evitar surebets. Esto ya digamos que es un estilo agresivo y entonces sí que ponemos en mucho peligro nuestra cuenta. Luego ligas menores, por supuesto que las ligas menores también puede que llamen más la atención, también es algo, un método de jugar más profesional cuando la gente ya está más especializada en mercados más débiles. Entonces, os repito lo que os decía antes, mezclarlas con combinadas, ligas grandes, todas estas cosas, eso sería lo mejor. Pues ¿cuál es la conclusión? Pues la conclusión es la que os he dicho, ser consciente de todo esto y cuidar vuestras cuentas. Tenéis que intentar hacer todas estas cosas, o al menos la mayoría, o al menos ser consciente. Eso hará que las cuentas os duren más, podéis disfrutar más tiempo de ellas y también le podréis sacar mayor rentabilidad. O sea que eso es todo, espero que os haya gustado el vídeo, darle al like si os ha parecido interesante, nos vemos en el siguiente, ánimo.